Bueno, estamos esta noche con Álvaro Loma, autor de Crónicas de Skull King, eh, tanto la primera parte como la segunda. Qué suerte que tenemos que es el mismo autor. Bueno, bromas aparte, les quiero dar la bienvenida a Álvaro, a un autor al que admiro y que de verdad estoy muy contento que esté con nosotros aquí. También tenemos a Aroa, la jugadora que jugó la primera parte conmigo y ha querido unirse a nosotros en esta charla que vamos a tener con el autor. Para mí, antes de empezar digamos, a destrozar el primer volumen, a sacarle todo el jugo, a ver cómo el autor lo pensó, cómo en mi persona decidí narrarlo, las decisiones que hice en cada momento y por qué hice los ajustes que hice. Y bueno, Aroa, diremos que hará la parte de los jugadores lo que los jugadores sintieron o le parecieron esos ajustes. Evidentemente ellos no eran conscientes hasta el final que los estaba haciendo. Yo creo que lo primero que habría que entender es la génesis de Crónicas de Skull King, ese primer caso tan peculiar. Por favor, dinos, Álvaro, ¿de dónde sale la idea? Realmente este tipo de cosas, de dónde sale la idea, siempre es muy complicado, porque es como realmente luego tiras hacia atrás y dices, pues tuvo que salir de aquí, ¿no? Hay gente que sí que lo tiene como súper claro de, buah, he visto tal peli y zasca, y tiro para adelante. Y no, nunca es así realmente, porque nunca sabes, no es un proceso consciente el que hagas, en el que yo conecto de tal y cual. Pero sí es verdad que el detonante en el cual luego empezaron como todas las fichas a ponerse en su lugar y tal, fue una noticia que vi hace no sé cuántos millones de años. Por la razón que sea, se te queda ahí en el cerebro y es que, bueno, pues hubo un niño que se comió un bollicao y cuando le dio la vuelta al bollicao había una lagartija. Estaba pegada ahí, la lagartija dentro del bollicao. Eso salió en el periódico, fue un pequeño escándalo, tampoco fue a más. O sea, además ni siquiera el niño llegó a morder la lagartija. O sea, simplemente estaba ahí, se había quedado pegada y en el proceso de bolsado pues entró y tiró. Em, Se me quedó como muy impactada esa imagen y dije, vale, ¿y qué pasaría si no fuera una lagartija? ¿Qué pasaría si hubiera algo más chungo? Claro, eso solamente el detonante inicial. Luego, a partir de ahí, de repente todo va por otros derroteros totalmente diferentes y nunca sabes exactamente si viene de aquí, de allá, de tal. Pero ese fue como el impulso inicial, el que lo puso todo en marcha. Yo estaba leyendo Mesoterroristas y diciendo, yo quiero dirigir esto a mi grupo, que les dirijo. Y fue lo primero que dirigí de esos terroristas. Fue como, pues esto, por ejemplo. No tenía ni idea hacia dónde iba a ir. O sea, tenía claro el final, quería que hubiera como un grupo que tiene ahí como una cosa súper loca y que... Pero no tenía claro hacia dónde iba. Todo lo demás fue viniendo después. Em, bueno, ese episodio se divide en varias partes. Primero es el choque del caso en sí, de encontrarse el bocadillo, hablar con la madre de ese niño, un periodista muy molesto. Me imagino que todas esas ideas a lo mejor se plantearían en mesa con tus jugadores o tú imaginarías eso, irías probando cosas y finalmente Normalmente yo escribo Dime. poco antes de narrar. O sea, no soy muy vago y el tema este de lo escribo entero y luego respecto a lo que ha pasado, entonces reescribo. No, no. Yo escribo lo mínimo posible para que todo más o menos encaje y entonces es cuando lo resuelvo. La figura del periodista sí que la tenía muy clara, esa estaba desde el principio. Porque además esa era, o sea, la noticia era eso, la noticia era como que de repente llegó un periodista y llegó el periodista antes, esto lo narraba el periodista como una cosa súper épica, ¿no? En la noticia.
llegó el periodista antes que el tío de Bimbo, no sé si Boyicano, no me Mm. acuerdo si era Bimbo o algo así. Y el tío de Bimbo se le pusieron los ojos como plato y dijo, ¿me puedo llevar esto para investigarlo? Y dijo, no, porque yo esto voy a vender la exclusiva. Entonces, esa idea de repente el tío de Bimbo y el periodista, los dos no pegándose, pero eso ya depende de los jugadores, pero me parecía muy graciosa empezar por ahí. Porque además, digo, claro, lo importante ahí es que los jugadores no tengan claro si hay algo sobrenatural o no, por lo tanto no han visto el bollo. En el momento que alguien va y consigue el bollo es cuando todo dice, ostras. Por lo tanto, si tú no haces nada y permites que el periodista se lleve el bollo, la lías súper parda, ¿no? Mm. Al final siempre es eso, siempre que diseño algo, la inacción, y esto creo que es en general como se debe diseñar una aventura, la inacción siempre debe llevar a la peor situación posible. Si tú decides paso de esta mierda, entonces va a pasar algo súper tocho. En el momento en que tú decidas, vale, hago esto o hago lo otro, puede pasar cosas mejores o peores, pero, eh, pero nunca será tan malo como simplemente no hacer nada y dejarlo pasar. Creo que eso es esencial cuando estás diseñando. Cuando yo jugué la campaña, yo jugué una parte, no la jugué entera. El primer episodio, yo me acuerdo un compañero de mesa que tenía, le pegó un tiro al periodista. O sea, fue en plan de voy a hacer infiltración. Ay, que me encuentro el periodista dentro de la roulotte. ¿Qué hago? Pues le pego un tiro. Y me acuerdo de mirar la cara del máster como diciendo, Dios mío, que se acaba de cargar un PNJ. Pero En cambio, en ese en sentido cambio, no iría mal. O sea, quiero decir, no se rompe la campaña. Hay veces que hay ciertos PNJs que si te los cargas, te has cargado la campaña. En Crónicas de Skullkill eso pasa en muy contadas ocasiones. Y cuando haces el segundo, cuando estoy escribiendo el segundo libro, tengo claro que eso ha podido ocurrir, que de repente haya un PNJ que para mí era muy importante, que no tenía mucha trascendencia en el primero, pero que si de repente llega el segundo y el grupo de juego se lo ha cepillado por la razón que sea, y más después de haber escrito los condados, que tiene semillas de aventura adicionales, que hay un montón de contenido para que tú puedas hacer que el condado sea tuyo y que tu grupo, que en tu grupo el condado varíe al 100%, era muy importante que eso, si ocurriera, no bloqueara la historia. Para mí eso era como muy importante. Entonces he añadido cada una de las aventuras de la segunda temporada un apartado que se llama cambios de guión. Estos personajes que son nuevos, por lo tanto no puedes habértelos cargado, ya está, fin de la historia, pero personajes que sí han aparecido antes es, ¿qué pasaría si lo has sacado de juego? O sea, si te has enfrentado, si te has peleado con él y aquí se considera como un aliado, eso sí se va a resolver dentro de partida. Pero si tú lo has quitado de en medio, ya no existe por la razón que sea, entonces es un cambio de casting. Vale, mete a este otro PNJ nuevo de la segunda temporada o cámbialo por este de la primera o ahora cambia la acción a tal otro sitio, lo que sea. Porque para mí eso es muy importante, que los jugadores y sobre todo el director tenga claro que le voy a intentar arropar, porque es muy complejo, hay muchísimos flecos en Skullkill y si encima yo paso de, tío, ahí lo tienes, creo que va a ser peor. por ejemplo, ahora creo que empezó a jugar con nosotros en la segunda aventura o en el Sí, a primer ver, en o en este el grupo sí que jugué directamente con la segunda aventura, pero la primera aventura la jugué con otro grupo que no se llegó a continuar porque los dos jugadores que estaban en la primera aventura no podían. Por eso cuando me dijiste que era la misma continuar donde yo lo había dejado, dije, ah, pues adelante. Qué guay. Además tengo el mismo Mm. personaje que llevaba en este momento porque como era un personaje que habíamos hecho nosotros, no lo cogió nadie, no es como me ha pasado en... Bueno, ahora mismo en BGMP. Sí, en la partida de los PGMP, lunes, eso no digamos. lo conozco. Eso es una Vale, cosa que Sí. yo estoy haciendo en los lunes. Bueno, vale. En otra pues partida, que también hemos continuado, pero el personaje está cogido y tuve que hacer otro. Pero en este, como era un personaje que había hecho yo, he podido unirme al Rescatarlo, grupo claro. sin ningún problema. Sí, rescatarlo porque ya estuvo en el primero y entonces sabe lo que pasó. Y cuenta como que se leyó el informe
Ah, qué guay, claro. y ya está. Sí, porque eso al Sí. fin y al cabo, por mucho que tú lo hayas jugado, no sabes cómo lo ha resuelto el otro grupo. Entonces, bueno, se lo Claro, cuenta y ya claro. está. Yo por eso pregunté de qué es lo que pasó aquí. Pero sí, en teoría me leí el informe y entré así. Bueno, Bueno, y yo Qué buscando guay. otro personaje. el primer episodio no toqué nada, simplemente fue reaccionar a lo que hacían los jugadores. Ellos consideraron que había que, en cierta manera, no sobornar, pero sí encauzar el diálogo del periodista y le amenazaron con un abogado que se sacaron de la manga. Bueno, fue una partida muy de empezar a enmierdarse los propios investigadores de la Ordo Veritatis, metiendo suplantaciones de identidad a tutiplén, pero bueno, en la línea de esos terroristas, o sea, que tampoco se podía pedir otra Bueno, cosa. Llegamos al primer interludio, que es lo de la cara del presidente en la mina. Yo creo que Aroa ya estaba en esa aventura. Sí, Y pero en esa ya yo la estaba. jugué con las semillas de aventura que tú aparecías en el volumen 1. En Y, esa yo ya estaba. En esa es en la que yo entré, que entré buscando a Mouse. y ahí es Mouse, no Un sé quién es personaje. Mouse. otro Ah, es personaje otro Un personaje. de otra personaje. que dejó la partida por acumulación de partidas. Dijo, mira, visto, tengo que dejar las partidas de los fines de semana, que esta la jugamos los domingos. Así que nos eh, Me quito sustituimos. del medio. Claro. Y el trasfondo que había hecho esa jugadora coincidía perfectamente con los tanques que aparecen en el episodio 1. Qué curioso. Y por eso me mandan a mí a investigarlo. Y ese Y ya sé, personaje huye. sí, lo planteamos así. O sea, En el huye en plan de, ups, esto es demasiado para mí, o huye en plan de, ups, me han pillado. Huye porque el trabajo que tenía su padre, ella no era consciente que su padre era un exoterrorista y trabajaba Ah, para un complot donde usaban tanques y hacían experimentos con cuerpos. Prácticamente lo que está basado el primer episodio. A mí me claro, daba qué curioso. muchísimo juego porque podía saltar ese personaje por todos los lados. Pero bueno, Claro. claro, por acumulación de partidas, pues vale. Pues se ha quedado ahí un personaje en el limbo. Algún día lo usaré para algo. Entonces ella se Bueno, está hace guay. agente del Ordo, sabiendo que su padre hacía eso. O sea, sabiendo que su padre fue o es exoterrorista y que conoce a algunos exoterroristas que se relacionaban con su padre. Ella entra en los Veritatis en cierta manera para denunciar a su padre. O bueno, o denunciar los casos. No sé. Ese era el planteamiento del personaje. Muy chulo. La verdad que era el planteamiento muy chulo, muy aprovechable, muy... La cena Pero de bueno, no... Navidad en esa familia no, Súper no agradable, súper agradable. súper Sí, bueno. maja. Bueno, pues eso. Ese personaje evidentemente tuvo que salir de la partida y se nos ocurrió entre la jugadora y yo que escapaba. Claro, al encontrar otra vez los tanques, de la manera que se encuentre lo que se encuentran en los tanques, ella automáticamente reconoce el trabajo de su padre aquí y entonces decide huir. Eso fue lo que lo Bueno, es planteamos así. una solución así elegante, muy guay. Mm. El siguiente caso fue el del señor presidente. No sé Ujú. si las semillas las puse en el mismo orden que pusiste tú o tuve algún error, pero vamos, consideré que el siguiente caso podía ser semilla de esa, la del señor presidente. Ahí se planteó prácticamente igual que aparece en la semilla. Lo único que se vieron como algunos personajes ya iban como sentando cátedra de lo que querían representar. Teníamos a un personaje que era que él su idea de interpretación del personaje era acostarse con todas las mujeres PNJ que aparecieran en la campaña. Todas. Muy sano. Muy sano. Pero por otro lado, era, no te voy a decir hitleriano, pero era un pelín, ¿cómo se dice? Intolerante con ciertas ideas. Era un poco, sí, como un poco nazi. Es que no sé exactamente nazi su personaje, era otra cosa. Era muy llamativo. Había un padre de familia que era el líder de esa base. Tenía una exmujer, un niño.
tenían también su lore, digamos. En esa aventura fue la que de cierta manera vimos un poco las vidas civiles de los personajes y fuimos conociéndolos. Bueno, se planteó Y las la semillas. señora Lealtad, cuando entra al final, ¿qué impacto tuvo? em, Claro que la señora Lealtad cobra mucha importancia cuando te has leído el libro entero, ¿eh? ¿eh? y llegas al final y sabes que es la señora Lealtad. Entonces puedes volver a esta semilla de aventura y decir, ah, amigo. En cualquier caso, la señora Lealtad, incluso aunque tuvieras leído el libro entero, es en la segunda temporada donde de verdad cobra mucho protagonismo. lo sé, lo sé. De hecho, si compras el segundo libro ahora en la preventa, te llegará el PDF de Lealtad Absoluta, que es el pasado de ese personaje, que es como una pequeña aventura para jugarla. Ujú. Yo creo que se lo tomaron como que había... Es que el problema, bueno, el problema no es ningún problema. Ellos, digamos, tienen una máquina que les dice los casos propuestos, les han explicado que es un sistema como que lo están Sí, el sistema probando Mina. porque se quieren adelantar a los propios terroristas cuando, en vez de ir a recoger la mierda que sueltan los terroristas. No pasa nada. Eso, sí, estabas contando eso, que realmente estaba con el sistema Mina, entonces, claro, la señora Lealtad tampoco despertó ninguna alerta, era como una señora que estaba Sí, por ahí. exactamente, exactamente. Como en el siguiente Ahí caso, dime. la intención de esa aventura no solamente es que puñetas está pasando porque de repente la Tierra hace cosas raras, no solamente es eso, sino también el momento este de decir, porque de repente nunca nos han hablado de una señora lealtad y de repente hay una señora lealtad que es esta mandanga, pero si lo metes muy al principio de la historia, corre el riesgo de que se descarte como que, no sé. Aroa, tú cuando Sí, lo pero jugaste, ¿tuviste alguna sensación de te estás perdiendo algo o lo viste como, pues mira, pues hay señora lealtad, lo apunto y tiro? Es que realmente no me acuerdo, porque aparte de que hace bastante tiempo, es lo que le estaba diciendo de, no me acuerdo de en qué momento, o sea, ahora mismo dices quién es la señora Lealtad y tampoco me acuerdo, supongo que es a la que le cortan el cuello más adelante. no, 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 esa es una señora, ¿verdad? Es que es la verdad. no te No preocupes. tengo te muchas preocupes. partidas que Es juego que con él y llega un momento en el que dices, ya, espérate, es saturación. no me acuerdo. Tengo el libro uno abierto y pone, señor presidente, encaja en cualquier momento de la campaña. Y en función de lo que describe la semilla, yo consideré que era la primera. No por otro motivo, ¿eh? Evidentemente, como dices tú, yo te lo he dicho por privado, yo me suelo leer las campañas de manera capitular. Es decir, si hay un momento dado que un personaje aparece en un episodio y después se despliega, yo que sé, 3 episodios más adelante, no me cosco porque no me lo leo entero. Si es verdad, si es que con tanta Ujú. saturación en partidas yo no me puedo leer todos los libros. Me los leo a medida que va evolucionando la trama. Sí, es Ya. un error, No, sí, sí, no hay pero ningún bueno. problema. No, no, pero que no es error, cojones, que no tiene que ver con errores, que realmente eso es como yo lo hago. A mí, yo no lo concibo. Yo no concibo el ponerme a jugarlo sin haberlo leído entero. Pero eso no significa que esté mal. O sea, no estamos aquí a decir tú juegas mal, tú juegas bien. Estamos aquí a decir tú lo haces de esa manera, ok, Sí, perfecto, sí, no hay sí. ningún problema. Zanir también lo hace así. Y hay un montón de gente que lo juega de esa manera. Y de hecho, mucha gente ha criticado Crónicas de Skullkill porque no se enteran de una mierda. Porque tú te lees el libro entero y dices, la mitad de la información está en otros libros que todavía no se han escrito. Entonces, yo que tengo toda la Sí, información en la pero cabeza, sí claro. sé lo que quiero conseguir con cada una. En ese sentido, yo prefiero que se lea entero, pero sobre todo porque es la manera en la que yo lo hago. Entonces, me resulta muy complicado concebir una manera diferente de utilizar el libro. Para mí, te lees el libro entero y luego ya repasas lo que quieres, Mira, para tener la visión de conjunto. el otro día, la semana pasada, estuvimos hablando con Hiromi, ¿vale? Estuvimos hablando un momento de cómo ella hace las aventuras para presentarlas
para que ideas de cómo presentar las aventuras para las editoriales, porque las editoriales te cojan la aventura. Y yo le decía que yo estoy en un momento en que a mí no me interesa. No me veo como cuestión de vida que una editorial me publique lo que sea. Entonces yo le he dicho que yo evidentemente hago muchísimas partidas. Y la manera que tengo de preparar las partidas es llamativo. Cojo la aventura. Normalmente están en PDF. Las paso a formato texto. ¿Vale? Yo uso TXT, pero bueno, también se puede pasar a Word. Tampoco habría mucho problema. Porque TXT consume menos recursos y me resulta más fácil de leer. Ahí simplemente me voy a la parte de los PNJs, ¿vale? Si no trae una imagen de los PNJs, sabiendo más o menos de lo que va la aventura, empiezo a crear imágenes. Después creo imágenes de los PJs, ¿vale? Y después, sin leerme la aventura, me voy imaginando escenas. Cuando lo tengo todo hecho, sin leerme la aventura, lo subo a Roll20, lo subo a OBS y si tengo tiempo, me leo la aventura. Entonces yo he llegado a aventuras, sobre todo a One Shot, he llegado a One Shot sin leerme la aventura. Yo voy sacando texto a medida que los jugadores hacen presentación de sus personajes, yo voy leyendo la aventura. Y los jugadores no se dan cuenta que yo no me he leído la aventura. Ellos piensan que, oye, pues me gusta la ambientación que le has puesto, la música, los efectos, las imágenes que has puesto. Además es que llega un momento en que tengo tanta... No me quiero poner méritos porque para mí es algo fácil, no es algo que... Yo me puedo crear una imagen in situ, en caliente, la descargo, la pego en OBS, la pego en Roll20 y la presento a los jugadores. Y lo hago ¿sabes? Me voy a un banco de imágenes o creo una imagen y directamente te la suelto. Si yo estoy escuchando a los jugadores que creen que tienen que hablar con fulanito tal, evidentemente yo no sé de qué coño me están hablando, pero sí sé lo que se está creando en mesa. Yo les saco un personaje y digo, pues el que estáis hablando es este. Ah, sí, sí. Y por ahí les voy tirando. O si se están imaginando algo muy... Por ejemplo, una imagen muy típica es un bosque oscuro, un bosque con niebla, con una figura al fondo. No tienes que describir absolutamente nada. Los vas describiendo a medida que se van acercando. Y dependiendo de qué tipo de partida, pues le metes más terror o le metes más investigación o lo que toque. Así es como yo preparo las aventuras. Si es terror e investigación, si no te la has leído. Hombre, si por ejemplo se llama como una que dirigí hace un tiempo y que funcionó a las mil maravillas, se llamaba El Bosque de los Suicidas. Además está basado en una localización real de Japón, donde además ocurre lo que se plantea en la aventura. Lo único que en la aventura evidentemente es un grupito de jóvenes que van a investigar por qué la gente hace eso. Pero sin y entonces la partida en sí ya es bastante... tono que tienes que crear? Hombre, porque un suicidio. Porque si es el Bosque de los Suicidios, tú ya sabes el tono que va a haber de partida, no va a ser holgorio. ¿Por qué? Pues porque porque es una partida chulo de fe. Porque no puede haber... Sí, pero quiere decir, podría ser mucho más de vamos a investigar quién es esta persona que se ha suicidado y es totalmente investigación. O podría ser vamos a suicidarnos todos para allá. No, mira. Y sería terror sobrenatural, quiero decir, no sé. Lo primero, los que vayan a jugar esta aventura, cuidadito con lo que voy a soltar ahora. No lo digas, no lo digas, no hagas spoilers de cosas que... No, porque quiero decir, son spoilers de cosas que no te vale, pues ya está. Bueno, haz lo que quieras. Yo les presenté... No, da igual. Yo les presenté un personaje a lo lejos. Eso da igual porque la aventura te va indicando ciertas cosas. Y como lo presenté, y con los efectos y el sonido que les puse, tardaron 45 minutos de reloj en decidir si lo adelantaban, si se acercaban a él por un costado o simplemente lo seguían. 45 minutos de reloj. No pues esos 45 minutos de reloj a mí me dio mucho juego para hacer muchas cosas.
para leerlo en la aventura, por ejemplo. No sería la primera vez. Y lo digo No Yo, sé, porque yo, por yo. primera vez. ejemplo, Con Aroa me ha pasado una puerta que los jugadores pensaban, o las jugadoras, porque una partida de chicas, pensaban que abrir esa puerta iba prácticamente a romperse el firmamento, iba a ser un antes y un después, iba a causar un montón de muertes y estuvieron también decidiendo cerca de una hora si abrir la puerta o no abrirla. Estamos discutiendo entre nosotras porque de sí, sí, vamos a entrar, no cuando hay inocentes. Sí, 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 no, sí, 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 no. Y, 45 minutos, Víctor se y tiró para después atrás y le faltó coger palomitas. había una jugadora que era muy filosófica, pues las repercusiones filosóficas de abrir la puerta. bueno, Y un poco pero la puerta jugar era el bien y el importante. mal. O sea, quiero decir, Sí, Sí, una el abrir la puerta puerta extraña, una puerta era extraña. importante para la historia. Sí, pero Quiero decir realmente que cuando abrieron la eso, puerta no pasó exactamente nada. Pero ellos tenían la convicción de que abrir esa puerta era un giro sin retorno a, a saber dónde. Un punto sin bueno, pero retorno. yo en ese ¿Vale? sentido, ahí, que esto ya tiene que ver con estilos de dirección, con un montón de cosas. Y yo ya he dicho un montón de veces que yo soy máster metralleta, que yo voy a toda pastilla. Yo eso a mí me pone muy nervioso. A mí, por un lado, si de repente están con algo que yo sé que es una chorrada, como, pero vamos en coche, vamos andando, ¿qué más dará? Si lo importante va a empezar cuando llegues allí. Porque si vamos en coche, vamos a llegar ahora y si no es de día, es que me da igual. Cuando llegáis va a detonar algo y me da igual. O sea, Mm. si yo sé que es una chorrada, yo lo ejemplifico y digo, da igual. ¿Qué preferís? Me da igual. Ya estáis allí. Me da igual cómo. Venga, siguiente. Ya, pero Y a mí me si aún gusta. así, no, claro, esto tiene que ver con estilo de Sí, dirección. son estilos, sí, sí, sin Y, duda. y si hay algo en el que para ellos, aunque yo ya he dicho, señores, move on, venga, siguen ahí, siguen encajados ahí en análisis, parálisis y tal y cual, ahí yo tengo la sensación de que cualquier cosa que no sea resolverlo es anticlimático. Entonces es como, de repente, venga, vale, abrimos la puerta, vale, no pasa nada. O sea, es como que hemos hecho con nuestra vida los últimos 45 minutos. Entonces, si pasa eso, entonces yo voy a cambiar la aventura sobre la marcha y en ese sentido también me sirve a mí el haber leído toda la aventura entera, porque digo, la cambio entera porque ahora cuando abran la puerta va a ser importante. Porque van a matar a todos o porque no van a matar a ninguno, pero va a ser importante. No, a Porque ver, ellos le han dado sí que importancia y al pasaba final algo es dentro de eso. la habitación, pero había que hacer algo más, no solo abrir la puerta. ¿Vale? Pues No. entonces es eso, abres la puerta. ¿Y ahora qué? O sea, entonces, porque si no lo que haces es abrir la puerta y ahora otros 45 minutos de filosofía. Si hay que hacer más cosas, entonces Eh, vamos a narré, saltar al punto en el que de repente hay que hacer algo. narré algo que era llamativo, algo que causaba miedo, que era simplemente el típico légamo negro que se va acercando a tus pies y cuando se acercaba a tus pies ocurría algo y desaparecía el personaje. Y más básicamente era una especie de puerta eh, espacio-temporal a una localización cercana a donde estaban. Y ahí se desarrollaba otra escena. Por abrir la puerta no pasaba nada, era por lo que había después. No, Pero bueno, pero por eso, o sea, que quiero decir que al final que todo tiene que ver con estilos de dirección y estilos sí, 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 de sí. juego. Sí, Porque yo como jugador puedo disfrutar el momento de estar 45 minutos filosofando dentro de personaje. Yo no. A mí no no pasa encajo nada. con ese estilo y no pasa nada. Son 40.000 Sí, estilos sí, de sí. dirección y de 40.000 estilos de juego. Pero a mí me gusta el que, y por eso también me gusta mucho Gamsu, porque Gamsu lo que hace es descarta todo eso. O sea, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta. ¿Quién tiene arquitectura? Tú. Sabes que no va a pasar nada. Venga, siguiente. A tomar por saco. Bueno, O ¿quién tiene vigilancia? Tú. Vale, pues sabes que detrás hay un legamo negro. ¿Ahora qué hacéis? Porque al final lo que me va a importar es eso. No abrir la puerta o no. Entonces, yo tengo y es una deformación profesional y es una deformación no profesional de autor, sino de formación profesional como guionista, que es todo tienes un pulso narrativo y para mí el pulso narrativo es importante
Por eso cuando en mi libro de Ser Rolero, una guía práctica, en el cual tú te puedes hacer tu ficha como seguidor del rol, hay como diferentes opciones. Y la de interpretación para mí nunca tiene importancia. Nunca. Y yo sé que hay otros que le meterían en todos los puntos de interpretación y que eso lo van a disfrutar y que va a dar exactamente igual que narrativamente no haya servido absolutamente de nada. Porque ha servido porque tú has estado en el personaje, dándole vueltas, no sé qué, tal cual. Además has dicho, esto pasó porque cuando tu padre hizo no sé qué, y de repente realmente no están hablando de la puerta, están hablando de otra cosa, y son estilos totalmente diferentes. Entonces está súper guay que puedan existir estos estilos, pero a mí me pone muy nervioso, como a mí como ser humano. Pues no pasa nada, ya está. Yo, por ejemplo, mm, hubo un tiempo en rol online que era no Master Metralleta, pero sí que me gustaban las partidas rápidas. Hasta que llegó un grupo que me dijeron que no, que la manera de dirigir no les había gustado nada y que, bueno, pues la verdad es que me dolió lo que me dijeron y a partir de ese momento empecé a dirigir a fuego lento. Bueno, eh, ya está, es eso. Yo disfruto viendo cómo ellos mismos generan la paranoia y yo me mantengo en silencio, eso sí, yo participo. Yo no puedo poner esa cara impasible de rolero viejo, por ejemplo, cuando narra, que él no se ríe, no gesticula, sino que está a la espera. Yo no puedo estar así. Yo entiendo que son estilos, pero yo no soy incapaz de ser así. Yo, si me tengo que reír por las payasadas que plantean los jugadores, me río. Si, sí, si la escena es muy dura porque los jugadores consideran que la escena es muy dura y hay que llorar, pues a lo mejor me pongo sensiblero. Yo reacciono a la mesa y sobre todo la escucho. Sobre todo la escucho. Bueno, vamos a No, seguir con pero esto. cuando Dime, hablamos dime. de escuchar la mesa, a eso me refiero. O sea, es escuchar la mesa respecto a qué. Porque yo escucho la mesa respecto a los pulsos narrativos. Y para mí esos son 45 minutos tirados. Entonces, yo entiendo que no es así. Yo entiendo que eso hay ciertos jugadores que les encanta y ya está. Y no es una cosa negativa. Sí, sí. Simplemente yo cuando escucho la mesa, lo que escucho son esos pulsos narrativos y los busco. Entonces, también eso se traslada a la hora en la que yo hago el diseño de aventuras. Yo leo aventuras en las cuales están vacías. Es como, hay un personaje aquí, hay una fiesta, hay 10 personajes. Al final se habrán enterado de esto. Y yo digo, pero... ¿What? O sea, yo como autor leo esa aventura y me confunde. Porque hay otros que se estarían frotando las manos de, Buah, tengo 10 tíos, me dice cómo funcionan estos 10 personas y no me da nada. Buah, esto es lo mejor del mundo, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, Hiromi es más en ese estilo, sus aventuras son más en ese estilo, ¿no? De generar un vacío gigantesco con unos pilares bien fuertes definidos. A mí me gustan unos pilares más flexibles a los cuales les doy engranajes para que ejecuten entre ellos, porque para mí los pulsos narrativos son los que van a mover la acción y son lo que a mí me llena. Entonces al final yo hago lo que a mí me gustaría dirigir, lo que me gustaría jugar o lo que me gustaría, y tú puedes encajar más o menos con ello y no hay ningún problema, simplemente está bien. Y además, y luego está otra capa por encima, que es la de me la suda como lo haya hecho yo, cuando llegue a mesa tú vas a hacer lo que quieras, básicamente. Bueno, sigamos. Dalia Negra. Ujú. Gustó muchísimo en la mesa interpretar a los jóvenes que lo pasan mal en esa cabaña. En posteriores sesiones, en posteriores inicios de sesión, me dijeron, Víctor, por favor, que ocupe una sesión entera esa narración inicial cambiando de estilo. Gustó mucho a la mesa y concretamente ahí, bueno, por lo típico, hicieron una fiesta y fue bastante divertida hasta que se encontraron con el cadáver en el piso de arriba. Em, no cambié nada en ese episodio, lo gesté como está planteado. ¿Tú recuerdas ese episodio, verdad?
Sí, ese es el de la cabaña, que cada uno se creó un personaje extra. Sí, exacto. Mm. Cuando en mitad de la fiesta encontramos Abracadáver Sí. y acudimos ya a la cabaña a investigar qué narices y tirando un poquito del policía en plan de no, nosotros sí, somos sí, claro que sí, tú quieres entrar en el FBI, sí, claro, hazte nuestro amigo y sí. Eso, Para que nos dejara hacer lo que nosotros quisiéramos. inicialmente ese opening era muy diferente. Lo digo porque en otra charla que hice hace días, ¿vale? Lo estaba comentando con, qué guay, el momento en el que pasa esto, y todos me quedaron como, ¿qué? Yo, no era así, es verdad, no me acordaba que lo había cambiado. Y es que inicialmente, y esto en los primeros tosteos que le hice, funcionó, era súper divertido. Lo que pasa es que el tono lo rompía demasiado. Para seguir con la metáfora de que esto era una serie, decidí que los personajes que llegaban a la cabaña eran latinoamericanos y hablaban en español. Estaban hablando en español con acento. Entonces era una cosa súper racista realmente. Es muy Bueno, divertido, pero era súper a racista. Pablo le hubiera Entonces gustado. básicamente lo que hacías es que la mitad de los jugadores eran los personajes hablando en español con acento latino, y la otra mitad de los jugadores eran los subtítulos. Entonces, si tú eras, imaginemos que eran dos tíos los que encuentran, o un tío y una tía que encuentran el cadáver. Pues el chico dice, ay mamá, no sé qué, te voy a comer los huevos, no sé qué, decía sobradas, porque de los subtítulos tenía que rebajarlo para los censores americanos. Entonces la idea era que, claro, los americanos no saben nada de español, les daba exactamente igual, y el censor lo único que le importaba es que los subtítulos estuvieran bien. Así que los jugadores decían barrabasadas brutales, porque lo único que querían era una sesión de impro, básicamente, en la que el tío que hacía los subtítulos estuviera dándole la vuelta a lo que pusiera para que pareciera decir, ay, me cachis, se me ha caído. Me encantaría hacer el amor con usted. ¿No? Cuando realmente habían dicho salvajada. De hecho, lo escribí y luego lo borré por completo. No me acordaba que lo había borrado por completo a como está ahora. Que es más, es un slasher, unos chavales que llegan y tal y cual. Pero es que, primero, era súper racista y segundo, cambiaba el tono demasiado. Hay ciertas decisiones que dices, joder, esta escena es peor, pero la tengo que quitar. Esa ya lo recuperaré en otro momento, lo haré en otro sitio, lo que sea. Bueno, los racistas fue con la del señor presidente, con los que querían destruir la imagen. En mi caso lo cambié el presidente porque cuando yo la dirigí, Biden ya estaba de presidente y puse la cara de Biden. Pero inicialmente era otro presidente, pero eso fue lo único que cambié de la aventura, pero por dar coherencia con el tiempo presente, No, digamos. pero eso ahora de repente lo miro y está así, pero mi Pues no me acuerdo recuerdo que es mi recuerdo es como la persona que sea presidente en ese mismo momento es ese, fin de la historia, y los que roban la figura son del bando opuesto. Republicanos si es tal Sí, o sí. lo otro. O sea, que Sí, lo pero hice los como estaba republicanos planteado. creo que eran racistas, ¿vale? Es que los republicanos son los Es que de no me Trump, ¿no? Es que acuerdo. nunca me acuerdo cuál es republicano y cuál es... Eh, Pero bueno, da sí. igual. Eran como unos redneck. O sea, los Confederados, seguidores... eran confederados. Y entonces el jugador, el que yo te digo que no es que era nazi, era un poco... Era confederado, era pensamiento confederado. Y entonces sí, era amigo suyo, o sea, lo planteo que eran amigos suyos y al final como que no fue tan mal. Fue más ellos decidiendo qué iban a hacer, o sea, los agentes de la Ordo Veritatis, a ver qué van a hacer con la figura del presidente, que el peligro que pudieran haber unos tíos con banderas confederadas a fastidiar el asunto. Y al final no me acuerdo qué pasó. Yo creo que al final no pasó nada. O sea, quiero Se lo decir llevaron en que helicóptero la eso, figura. Claro, exacto, se lo por lleva eso, la por señora eso, Lealtad. por eso se debo. Mm. Es por lo que yo no me Vale. acordaba. Sí. Y llegáis Esa a Dalia, la Dalia Dalia Negra que sucedió muy rápido, y... la investigación, no sé si me acuerdo.
Y después, el siguiente interludio, jugamos Realmente está pensado para que la investigación sea rápida, porque ahí el boom es cuando de repente ya tienes al tío pillado, o se lo han cargado ya dependiendo del grupo. Sí. No os cargasteis al tío, no. Ok. Hay grupos que sí, y no pasa nada. A priori, te No se digo. nos Cuando le pillan, permitió. No, no. bueno, Yo por presenté eso. a Nina, evidentemente, la primera vez, como es la policía, es la policía de Tamacua la que, en mi partida, ¿eh? Yo no me acuerdo si lo has planteado así. Yo es que en algunas cosas sí sé lo que cambia, en otras ya no me acuerdo. Yo presenté que, como veía que los jugadores no querían agredir al detenido y la imagen de, voy a pensar que es de Marlock, la imagen que aparece en el libro es Prior, o sea, después de haber recibido tortas. Claro, yo no voy a presentar una imagen del personaje sin ser agredido porque no la tengo. Entonces yo narro que es la propia policía de Tamacua la que ha dado de hostias al Stallone, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo el Sí, personaje. Arnold Stallone. A Arnold Stallone le habían dado de hostias Sí, para presentar esa imagen. Eso fue lo que cambié, pero por ese motivo. Porque la imagen del libro no coincidía con lo que los jugadores querían, que era no tocar al detenido. Y entonces cuando llegan a la comisaría y se encuentra el detenido molido a palos, hay gente en el grupo, el confederado y alguno más, que están a favor de lo que ha hecho la policía de Tamaco. De hecho, él había creado un PNJ como que hay un Ah, eso, ya sé por qué. Hay un PNJ que es negro, que no me acuerdo cómo se llama, en Tamacua. Pues él creó un personaje que es blanco, racista del negro, y que quería ser, y que eso, que le toca las narices, que el jefe sea indio, la mano derecha sea negra, y él, el único hombre válido blanco, sea que no pinta nada. Y eso lo creó un jugador. Y entonces, bueno, eso y ese es el que sirve le para muele a una cosa palos que pasa a... después. Sí, sí, muelen a palos los compañeros al Prior, no sé, es que no sé cómo se llama, el personaje de la Sí, 5C, sí. ¿vale? Y bueno, eso, lo muelen a palos y es cuando aparece Nina, le dice, no, no, que este tiene carné diplomático, me lo tengo que llevar. Y es con la sensación de los jugadores de qué pintamos aquí, qué coño ha pasado, Mm. ¿verdad, Aroa? ¿Qué os hacéis con esa sensación? Sí, con ganas de poder de... Oye, Sí, eso también. ¿no? Sí, con ganas de ver un tiro a distancia Sí, sí, y... no, pero... Y fue el líder el de... No, no, dejar el arma. Sí, Dispara eso... chiquitín, chiquitín, Un chiquitín, ¿no? sí. Sí, es muy Des- frustrante. Además, esa aventura Mm. está diseñada Claro. para ser súper frustrante, esa escena en concreto, ¿no? Venga, ya, que no se van a dar cuenta que puedo hacer desaparecer el cadáver si soy la forense. Claro, si es que realmente... Y además es pienso yo que lo bonito está en que realmente es fácil. Si tú Mm. quieres hacerlo, no hay, no hay ningún impedimento real de hacerlo. O sea, tú si quieres hacerlo, lo vas a poder hacer. Entonces, de repente se convierte en un conflicto moral. Se convierte en un conflicto entre los jugadores, porque normalmente siempre hay jugadores que están de, no, lo matamos, ¿no? Y otros es como, no, porque hacerlo y de nuevo, la inacción, el no hacer nada, va a ser peor, porque entonces van a demostrar que va a salir saludando a todo el mundo diciendo, soy lo puto mejor, tal cual, soy gilipollas, jajaja, y se van y tal. Y realmente eso es lo que a mí me parece más bonito de esa aventura, que tienes todas las herramientas para cargarte a todos los 5C ahí. O sea, podías cargarte a Ninan directamente en esa aventura y, y no lo hacen. El jefe no No nos lo dejó. hacen. Sí, pero el jefe era otro jugador. Sí. Sí, otro jugador. Veis que realmente ahí esos son las herramientas, eso es el diseño también del diseño del propio juego, ¿no? La Ordo Veritatis también funciona así. Si tomas esas decisiones,
no estás jugando bien. Y entiéndeme por no estás jugando bien, sino no estás jugando según las reglas del Ordo Veritatis. Entonces es una aventura que lo que te hace plantear son dos cosas. Primero, me cago en los putos 5C asociados. Y lo segundo, porque yo siempre quiero que tenga, que todo lo que haga tenga dos cosas que te vayan a impactar de alguna manera. Y lo segundo de esa aventura es, tengo que, de verdad, a seguir, o sea, seguir las órdenes de la Ordo Veritatis ha ido mal, porque podríamos habernos cargado a Piotr, hubiéramos simplemente puesto una excusa súper rara, hubiéramos amenazado de muerte al tío que le ha dado el carnet como emisario a ese tío, y ya está. Y solo lo único malo que hubiéramos hecho habría sido ir en contra de la Ordo, pero se podría haber hecho. Entonces, el enfrentarles a eso, enfrentarles a la Ordo puede estar tomando decisiones equivocadas, em, define muy bien lo que va a pasar de ahí en adelante. Y esa aventura me gusta mucho porque eh, utiliza muy pocos recursos para para llevarte ahí. Y la considero, con todo lo burra y gore que es, la considero muy, muy, muy sutil y estoy muy contento con esa aventura. Mm. Después de esa aventura jugamos la del descanso, el, el interludio En el spa. del descanso, sí, del spa. Aroa pidió a su pareja casarse, ¿no? Hicimos una boda. No, Eh, era una renovación de votos y fue perdón, idea perdón, del marido, pecado mío. que Fue idea de tu técnicamente yo no lo marido. sabía. Vale, un De PNJ tu marido, llamado que era un Jake. PNJ. Ujú. Sí, sí, un Sí, PNJ. PNJ, PNJ. PNJ. Pero PNJ que además trabajaba Sí, es que había para los lío. compañeros. El jefe de la Ordo, perdón, Igual. el jefe de equipo de la base de Postville trabajaba en una tienda del cable, ¿vale? De instalación del cable. Ujú. Tenía a su como empleado al hermano de Aroa, del personaje de Aroa. A mi marido. Ah, perdón, es verdad, a tu marido, verdad, verdad. Tenía como empleado a mi marido. Vale, el marido era muy amigo de un policía de Postville eh, que tenía relación con la cuñada de Aroa, ¿vale? Que se llama Linda. Ese policía había protagonizado en una barbacoa bueno, había protagonizado una barbacoa en una escena violenta y la Linda había como usado a Adán, que es el jefe de equipo, como excusa para romper con el policía. Entonces, en cierta manera, los PNJs empezaban a tener vida propia, a tener escenas. Había líos de faldas entre el jefe de equipo con la cuñada, pero que él no quería nada, pero la cuñada sí, para poner celos al otro. Entraba en juego también la relación de Annette, evidentemente con la cuñada, porque había sido testigo de esa pelea en un domingo de barbacoa y se había traído a la cuñada a la piscina, al hotel, con un modelito, con un bañador que le puse a la imagen y que había sido como la sensación de todos los chicos del hotel, como diciendo, pero esa chica, ¿dónde ha salido? Y la chica jugaba animadamente con el jefe de equipo. O sea, fue una partida muy relajada, metiendo salseo por donde se podía, metiendo vidas de PNJs en vidas de PJs y bueno, hubo una escena de presagio que no se dieron demasiada cuenta quién estaba en esa escena y la boda y recoger para casa. Y fue una partida Ujú. muy especial, muy tranquila, después de lo que habían sufrido en en la Dalía y quedar con el culo roto en el sentido de que, ¿qué coño pasa aquí? Ujú. Y entonces con esa idea se enfrentaron a la Legión. Otra vez, la interpretación de los personajes adoptaron roles de actores de... bueno, había de todo. Actores de las películas de Marvel, que en aquella época eran las que más había.
También había, yo que sé, que había cantantes y había un poco de todo. Corría la cocaína por todos lados y bueno, hay el cachondeo y fue otra vez lo que me pedían los jugadores: Víctor, por favor, alarga lo máximo posible, que dure la sesión completa. Yo tengo un muy buen recuerdo. Evidentemente el personaje que se ligaba a todo se ligó a la jefa de policía de Postville, que se estaba tomando allí un cubata, se la llevó a un sitio oscuro y allí le dio todo el amor que podía darle. Y después ya fue como digamos, se fueron organizando en el episodio y cada uno hacía una cosa diferente. Esa aventura, yo siempre intentaba que cada una de las aventuras tuviera como un peso diferente, un peso específico. La primera aventura es muy de investigación, la segunda es muy de reflexión sobre las cosas que están ocurriendo y el por qué. La tercera es muy de interpretación. O sea, es la típica aventura en la cual antes me metía con, me metes a 10 PJs ahí en una y no puedo hacer nada con ellos. Si os fijáis en cómo está escrita esa aventura, yo las pongo de tal manera que los vayas enfrentando uno a uno. Y además los voy poniendo en un orden que sirve narrativamente y tal, 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 para que todo sea narración, todo sea interpretación, es interpersonales a mansalva. El jugador que eso no le gusta tiene su propia trama y es muy fácil de detectar cuál es ese y es muy fácil invitarle a que se vaya para allá, pero siempre tiene impulsos narrativos y siempre y siempre que hay una interacción con alguien consigues un objetivo y sigues hacia adelante y consigues un objetivo y sigues hacia adelante. Esa aventura no es mi estilo de juego favorito, pero me resulta muy, muy gratificante de narrar. La del spa, realmente cuando yo la jugué fue por petición expresa de unos de mis jugadoras que dijeron, necesitamos esto. Estaban en plan de, "Jo, ¿cómo molaría? No, si esto fuera la vida real, yo me iría con vosotros a una spa, haría no sé qué tal". Y yo les dije, vamos a narrarlo. Y fue súper divertido. Ellas decidieron lo que había. Aproveché para presentar algún PNJ y tal. Y fue ese momento, esa calma chicha, que ayuda a todo lo demás, porque todo lo demás es salvaje y es brutal. Entonces, que de repente tengas eso es muy guay. Había, en una de los testeos que hice, en ese testeo en concreto, había un personaje que en la primera aventura se llevó un tiro de escopeta a bocajarro en el pecho, sobrevivió a duras penas, y a partir de entonces, cada vez que estaba en peligro de muerte, tiraba estabilidad y recordaba el calor del balazo y tal y cual. Ese fue un momento también muy importante para ella y tal. Y siempre intento que se construya de esa manera. Y en cualquier caso, Legión funciona muy bien con la noche más lluviosa. No sé si la llegaste a Mm, dirigir. sí, Sí, la sí. he jugado también. Y Bueno, jugado. le hemos jugado en plan de 13 jugadores. 13 jugadores, madre mía. Sí. Jugado. Pero Los... lo jugasteis antes de, o sea, con este grupo lo jugasteis antes de jugarlo. No fue el No, mismo grupo. Yo no fue mi estaba, grupo. pero yo era Gloria. Ujú. Yo Sabiendo todo lo que esa iba a pasar. aventura me la leí entera y era la Sabiendo época todo en lo la que iba que a pasar. yo hacía mesas grandes. Y entonces digo yo, oye, ¿y si dirijo esta aventura de otra manera? Y Yo entonces, espera, cogí el déjame con... personaje sabiendo lo que iba a pasar. Vale. Yo hablé con los jugadores, quedé con Aroa, le expliqué que su personaje iba a fallecer de una manera horripilante. Ahí Entonces, Bueno, salió mi lado macabro. no tiene por qué. Bueno, da igual, continúa. vale. Entonces, todos los personajes no jugadores que aparecen en la aventura, la policía, así de memoria, ¿vale? Porque si no, no me acuerdo. La policía, el tío ese que tenía un perro, un caniche y que les daba también un poco de tal, Ujú. evidentemente, Legión, y había otro más, un jugador de fútbol americano. Entonces yo invité a Elena Moncada, no sé si la conoces, que esa fue la que se disfrazó, vamos, porque se compró ropa de policía, de estos tipo cosplay, y se interpretó una jefa de policía
como está planteada en el libro, un poquitín como agobiada porque no sabe cómo encajar los sucesos. Y después para los personajes de los dos, digamos, vecinos que viven en el bloque, pedí la colaboración de dos personas. Uno fue Pablo Aqua y el otro invité a Marcos Caballero, creo que se llama, de grupo de charlas. Campello, ¿no? Campello Campello. se llama. Campello. Y en el último momento me dijo que no podía, entonces directamente no lo saqué el personaje. Y para el tema de ese terrorista, yo quería que hubiera alguien interpretando al malo. Hablé con Frank, me dijo que no podía. Hablé con Marlock, me dijo que no podía. Y hablé con Joaquín, y me dijo que sí. Entonces creé un grupo aquí en Telegram exclusivamente de la víctima, de Gloria, y del asesino. Y Aroa, bueno, esa parte te la voy a dejar a ti para que la cuentes tú. ¿Qué le enseñaste a Joaquín? Yo empecé a decirle a Joaquín, pues mira, podrías torturarme de esta manera, de esta otra, porque está esta tortura, está esta otra, está esta otra, está esta otra. Describiendo las torturas, porque una tortura que a mí me gusta mucho es la tortura del doctor, donde vas arrancando trocitos de la piel y vas Que te dejando que gusta, se curen que te gusta mucho. Bien. mientras vas. No, es que me parece una tortura muy Aparte, completa, porque vas completándole el ciclo y cuando terminas el cuerpo entero puedes volver a empezar porque la has ido curando y en los 3 meses puedes hacerte un sofá. Está muy bien pensado. Es como la natación aparte, es el deporte más completo, pero esta es la tortura más completa. algo así. Está muy bien. Aparte, Aroa tiene conocimientos de medicina o de cuidados médicos, ¿vale? Y entonces a mí en esas partidas estoy un poco como, uy, a ver qué opinan las que saben de medicina, porque claro, cuando desarrollo ciertas escenas tengo susto de a ver cómo lo he planteado, a ver si, o incluso cuando tengo Pero en policías cualquier en la caso, el mesa. grupo de juego no jugó eso. O sea, el grupo de juego No, lo no, el jugó grupo, Aroa de una no, no, manera no, no, coincidental, no, pero porque ya como ya está. lo O sea, había no lo planteado varias utilizaste. veces, y después sí Vale, que la jugué con gente que jugó crónicas, pero de una manera como después. vale. Como después, O sea, que o resolvisteis interludio, pero Legión, no con todo de la mesa. Y el final de la Legión, partida pues moló mucho. los momentos estos finales de cada episodio Estaba, son los guays. estaba buscando porque yo cogí y al igual que Elena se caracterizó, yo me caractericé. Es verdad, cierto, cierto, Pero vamos, cierto. yo estaba en el comedor, es que no encuentro la foto. Yo Y no estaba en el estará comedor de mi en el casa, grupo ahora de partida. estoy. Pues puede que esté en el grupo de partida. Ahora Espera, estoy en otra habitación. es la Aquí, noche. ya lo encontré, ya lo encontré. Ya lo encontraste. Sí. Qué bonito. Y me puse varias pastillas de sangre en la boca, porque las compré adrede. Y para cuando ellos me encontraron, yo estaba tirada hacia atrás y sangrando. Qué bonito. Vale, Y haciendo burbujitas de sangre. sí. Qué Bueno, sutil. no cuento lo que pasó porque no, ya hace ya tanto tiempo. Bueno, sí. El marido de ella, o el que iba a ser, bueno, Sí, era mi marido y el era que marido, era el ¿no? padre El marido de de. ella, pues le Sí, pega un tiro al que cree que es Legión. Él dice No algo le antes pega de un morir, tiro, el marido no ¿no? le pega un tiro, quien le pega un tiro es el cuñado, porque el marido Ah, aún no había vale, llegado. El marido vale, vale. llega, el cuñado intenta pararlo, que no Sí, lo porque consigue, y cuando el marido llega las... y ve la mm, situación, se pega un tiro a sí mismo. Ah, qué eso, bonito. eso. Sí, eso es. Eso es. Cierto, cierto. Eso rompe por completo lo que luego pasa, por eso es importante jugarlo antes. Porque si Ya. pasa ese tipo de cosas, pues entonces será el hermano el que lo ha hecho, lo que sea, tal. Sí, Al pero final los vamos, yo cambios de la canción jugué como son una aventura bastante aparte, cómodos. no como una precuela ni nada de eso. Sí, funciona como una obra autoconclusiva, funciona. Es verdad Mm, que le da un peso específico al secuestrado cuando estás jugando Legión. Le da el peso este de decir, sabes lo que va a pasar. Y luego al final no está pasando, es una cosa totalmente diferente, pero cuando ya. llegas y tienes esa revelación
da igual porque todo ha sido súper catártico hasta ese momento. Y tienes la gente que está persiguiendo, mientras la gente que quiere interpretar se ha quedado en el otro lado, etcétera, etcétera. Entonces llegasteis al final de Legión y ahí es cuando ya empieza a hacer cosas muy turbias, directamente turbias, el señor Verdad. Y ahí, ¿cómo lo llevaste, Aroa? El problema que tengo con los señores, ¿verdad? Es que conozco otros señores, ¿verdad? Que a los que tengo ganas de partirles la cara y lo comprendí bastante bien. Así que realmente como Aroa, no me sorprendió tanto como a Ned sí, en plan de, pero qué narices, a ver, como realmente Ned no tenía tanto contacto con el señor, ¿verdad? Una vez que entra en el equipo, sí que es en plan de, Dan, ¿qué narices está pasando? Pero como Aroa no fue un choque tan grande porque ya estaba jugando Ciclo Rey. Sí, bueno, es que yo también, Ciclo Rey también hago cosas. Claro, yo ya estaba jugando Ciclo Rey, así que dices, es que, no sé, esta sensación de que le quiero pegar un tiro al señor, ¿verdad? Cada vez es más grande y más partidas. Sí. A mí, son por motivos totalmente diferentes. O sea, a mí, por ejemplo, lo que sí que me Ok. gusta del señor Verdad, Actúan raro, ya, pero el creo que es ending requisito. el ending de Legión también es poner un contrapunto de, oye, a lo mejor no lo está haciendo mal. Está la opción en la cual este tío esté resolviendo sus propias cagadas. Luego tú crees o no en ello, pero él te invita a la persona que ha recibido la tortura, la invita al juicio para que vea que se está haciendo justicia. Pues, evidentemente lo hace para ello. Y no solamente eso, sino que es su propio hijo y aún así le condena. Y eso es un momento vale, ¿esto es que este tío es bueno o esto es que este tío es peor aún? Y eso es un momento también bastante guay. ¿Después jugasteis Croatoan o tú jugasteis algo No, intermedio? jugamos otro interludio, el de... No me acuerdo si fue proyecto universitario. Eh, Sí, ese es el que estaba pensado para que fuera al principio, porque la idea es que haya una escalada siempre, ¿no? Y en ese en mm, concreto parece que hay ellos, algo sobrenatural, pero no hay nada. exacto, de hecho la lían bien gorda en la universidad hasta el momento en que los jóvenes hacen estallar, no sé qué les dije, unos botes con confeti y entonces se dan cuenta que nada, que mucha paranoia y no sirve para nada. Una cosa Claro, así. es que ves que eso es lo guay que tiene, el que las semillas de aventuras estén por fuera, lo que plantea es algo diferente, porque los jugadores cuando llegan a ese punto van a estar en un estado diferente. Entonces yo cuando escribí eso lo había planteado para que fuera el principio, para que cuando para que empiezas con eso, para que cuando llegas al tema del bollo con la lengua, sea como otra misión de mierda, ¿sabes? Otra misión de relleno, y que existiera eso. Entonces, es gracioso de jugar así, porque le da un impulso adicional al momento de la lengua. Mm. Cuando tú de repente lo recontextualizas y lo metes en otro sitio, de repente lo que haces es, Dios, se os está yendo la pinza. Y demostrarles que se les está yendo la pinza porque había algo que no era nada malo, y que se os ha ido. O sea, yo he jugado en esa partida, la he jugado en algunos momentos y volverse súper animales contra los pobres estudiantes que no están haciendo nada, que están divirtiéndose. Y es Esa muy creo que es guay. una de las que me perdí porque no me suena nada. Básicamente es que van a hacer un flash mob. Entonces los flash mob es como de repente tú estás en cualquier sitio y pasan cosas raras. Y eso de cara a la membrana es muy chungo. De hecho, el flash mob, esto la idea sale del básico. En el básico se habla, no sé si en el básico o en la guía definitiva de terror, pero se habla directamente de los flash mob como un elemento que destruye la membrana. No la destruye mucho, pero sí que la destruye un poco, porque la gente que lo vive con la idea de que podría volver a ocurrir, entonces podrían volver a ocurrir cosas raras, por lo tanto eso hace más probable que ocurran las cosas raras, y entonces hay esos terroristas a bajo nivel que hacen eso a propósito. Y dije, hostias, ¿y si no lo hicieran a propósito? ¿Y si fueran gente normal y corriente? Entonces se me ocurrió plantearlo así, y me parece muy gracioso que pueda estar así. Y mola mucho cuando se le da el cambio, y es como, no, tío, esto no funciona. O sea que la liaron súper parda ahí. Sí, sí.
pero yo Y, riéndome por lo bajo. hombre, claro. Y luego ya Pero sí, sí. Croatoan. Que Pues Croatoan es el Croatoan. primer momento en el cual se encuentran con una criatura literalmente sobrenatural y Mm, que no tiene ningún tipo de explicación. Porque hasta entonces todo podía tener explicación. Incluso las cosas así genéticas raras, todo podía tener una cierta explicación. Pero Croatoan no. Entonces, Croatoan antes era la tercera aventura, la cambié a la cuarta porque daba mucho más impacto que fuera así. Eso fue idea de Justo Molina, de Complejo de Máster. Y creo que es un gran acierto. Cuando llegas ahí y de repente ves, buf, espérate, todo lo del ahordo que está intentando resolvernos, resolver este tipo de movidas. Este tipo de movidas son las que pueden estar ocurriendo si no hago caso al ahordo. Hostia puta, ¿qué hago? ¿No? Entonces, eso creo que funciona muy bien. Y esa aventura me encanta. Me parece que tiene muchísimo ritmo, muchísimo catarsis, mucho de todo. Mucho, 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 mucho de todo. No sé cómo lo visteis vosotros. Bueno, yo antes de empezar a explorar el episodio, yo a veces, en función de cómo son los comienzos de aventuras, pido ayuda a locutores, no necesariamente profesionales. Normalmente son Shadowlanders. Pongo un anuncio en plan, busco un Shadowlander para, necesito que lea esto, que lo voy a poner en partida. Y en esta ocasión tuve la colaboración de Alegría. Le pasé el texto de lo que le sucede a esa mujer que es testigo de cómo su novia muere y ella muere de la misma manera. Y le pareció muy loco. Dijo, oye, Víctor, esto es buenísimo. Y digo, pues no es mío, es de Loma. O sea que las cosas... escríbele y dile algo. No sé si lo hizo. No me acuerdo si lo dijo, No lo creo que sé, lo sí. hizo, ¿vale? Pero Creo es que que sí. flipó con lo que... yo no sé si hice un corta o pega o modifiqué algo del texto, eso no me acuerdo. Yo creo que no, que fue más bien un copy y pega. Se lo pasé a Alegría y le dije, me da igual que lo hagas con tu pareja, con una amiga, me da igual que cambies, a lo mejor en vez de que sean dos mujeres, que sea un hombre y una mujer, eso me da exactamente igual. Lo que quiero una carga emocional terrible de ver cómo tu pareja muere y tú vas por el mismo camino hasta que muere. Se escuchará el típico pi 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 y se acabará la escena. Eso es un audio que le puse a los jugadores al inicio. eh, Les encantó y después ahí empezamos ya lo que es el episodio de inicio, la apertura, con el cambio de personaje, que lo mismo de siempre, visto que esto dura mucho. Y después eso, cuando llega el equipo Caro Data Vermimus y voy presentando a los personajes, pero cometí un error, eso sí que es un error, porque no presenté a Art metido en la burbuja. Lo presenté como yo lo Ah, conocía en la noche ya me acuerdo de cuál más es. lluviosa, ¿vale? Estaba yo. Sí, sí, tú estabas ahí. Y entonces eso fue No, lo no, único. estaba yo pensando cuál era esta, porque Sí, por los nombres además hay veces que la que estaba tampoco. loca, la Nicole que Ya. estaba loca y quería reventarlo todo. Y bueno, Sí, sí, pues sí, ya ahí me cometí el acuerdo. error ese porque, claro, yo estaba todo el rato pensando, si yo juraría que ese Ar lo conozco de algo. Pero no sé por qué no había leído ese texto, o justamente ese texto lo había olvidado. Y digo, Sí, bueno, pues además yo que creo que yo te lo voy a pregunté, ¿de presentar. este tipo es este tipo? Sí, y entonces yo, claro, pensé en la noche más lluviosa y pensé en el Ar de la noche más lluviosa. Y en cierta manera describí a ese Ar de la noche más lluviosa. Después sí ya me di cuenta quién era. Tampoco es un cambio Sí, radical que vaya a no es muy, cambiar el muy radical. personaje y tal. Sí, eso fue el único cambio que hice. Después, cuando fueron a la presa, la sensación esa de que pasaba algo, pero que no se estaban dando cuenta de lo que estaban pasando y que finalmente era más importante lo que pasaba en la casa con esa entidad que estaba creciendo que estar estando buscando enanitos en la presa y al volver, bueno, pues cuando digamos la burbuja estalla o amplía el radio y absorbe a unos cuantos. Ujú. Y la locura de Estuvimos estar alimentando la dentro. burbujita para que salieran.
Sí, Exactamente. escapar de dentro de la entidad, eso fue también muy loco. Pero gustó mucho, Sí. gustó mucho. Sí, esa aventura en Uno principio dentro, uno fuera. Uno dentro. sí, normalmente funciona muy bien esa Sí. aventura en general. Nos salieron todos, los jugadores y los PNJ no. Hombre, es que están para eso, están para quedarse ahí a medias. Ay, ay, ay. Gata Negra y Mijail, los dos sobrevivieron. Gata Sombra, perdón, Gata Sombra y Mijail. Yo creo que en la mía murieron todos. Sí, ya sé por dónde vas. Pero es que sé muy bien por dónde vas. Yo creo que en la mía murieron todos. Y en la mía fue absorbido uno o dos PPJs que después consiguieron escapar con algunos, lo que no sé cuáles, ahora sí que no lo sé. De ellos sé que algunos se escaparon de la misma manera que se escaparon los jugadores. Ujú. Pero sé que también que algunos se quedaron. Pero no sé exactamente quiénes son quién. Creo que Ars Po- fue el que salió. Porque testeando la segunda parte con Zanir pasa algo y bueno, ya Me está. ensordezco un momento y así podéis No, hablar. no, 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 no. no lo No, voy a sí, plantear. No lo voy simplemente, a sí, da plantear. igual. O sea, es que yo te digo que los cambios de casting están ahí, o sea, no es un No pasa problema. absolutamente nada. Simplemente es porque a mí Gata Sombra y Mijail me caen muy bien. Entonces Mm. son como les Yo tengo te ahí como juro que puesto cuando vi a Gata mi Sombra, corazoncito. cuando vi a Gata Sombra, Me gustaría que estuvieran ahí vivos en todas las partidas de absoluto todo el mundo y que sean felices juntos. Me encantaría. Si te los no, has cargado, pues eres gentuza y ya está, no pasa nada. no tengo ni idea, es que no me acuerdo. Tendría que ver la sesión. O sesiones. Yo cuando vi a Gata Sombra pensé en Belén. Belén la asturiana. No Ujú. sé si... Creo que es jugadora tuya. Creo que me ha dicho que Sí, es pero esto estaba jugadora escrito tuya. antes de que yo la conociera. O Bueno, sea, sí, no pero yo tiene nada digo que la ver. imagen del personaje. Yo no digo el personaje en sí. Ah, la Yo... imagen la eligió, no sé si Marlock o Kisama, no lo sé. Ah, vale. Pero la Bueno, eligieron ellos, no la no elegí yo. sé. Pensé Yo en sé que ella hacía la descripción. automáticamente. Y es que yo a ella... Yo la invité a una partida a ella también para jugar como PNJ. Y fue cuando me dijo que era jugadora tuya. Y yo, Ujú. ah, Sí, digo, en el ah, grupo de las chicas que comentaba antes eres una de las jugadoras y de hecho luego no es uno de los que suele no es la superviviente en la segunda temporada y interpreta a Nicolalón porque se lió con su personaje se lió con Nicolalón entonces luego empezó a interpretarla a Nicole en la segunda temporada. ujú, chulo. Bueno, después de eso, Croatán, bueno, lo del niño, Después de bien, Coratoan tenemos ya la de UZ, no sé qué, no sé cuántos, sí. y luego ya. Nosotros jugamos un jurado de 12, Sí. que se atascaron los jugadores pensando que la conspiración era mucho más allá de lo que estaba escrito, y esa semilla jugamos 6 sesiones. Ujú. Y yo no tenía claro con la sexta sesión se iban a hacer 12 o 18 sesiones solamente con esa semilla. Porque se les empezó a liar la cabeza con tanta historia, tanta conspiración, tanta tal, que eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo incluso hice un vídeo donde aparecían una leyenda india que yo me saqué de la manga. Encontré un vídeo, bueno, lo recorté, tal, lo metí, lo edité, lo pasé y digo, venga, para cuando vayan a investigar cosas raras al bosque, se lo planto. Bueno, pues al final no tuve que usar el vídeo y se quedó en reserva, pues para otra cosa. Ujú. Pues 6 sesiones nos sacamos del tronco de el jurado de 12, que ahí Ujú. murió un personaje y que fue una muerte estúpida. Bueno, estúpida no, las muertes todas tienen un porqué. Porque lo dicen los Fue... dados. Sí, sí, algo así. Fueron por los lados. Era un personaje que se había liado con la periodista, sobre todo después de lo que sucede con Legión, creo que es. Ujú. No, Legión no. Después de Legión creo que es lo que sucede con el periodista en Croatán, ¿no? Da Sí. igual, sí, Creo que sí, es en sí es que da Croatán hay igual, una sí, periodista. Bueno, pues se vamos, es lía que con la vamos a seguir periodista. avanzando. Sí, sí, y ya está. Lo siguiente es la de UZ7083. Ahí eh, yo estaba hablando contigo
por privado y se me ocurre una idea. Y, o sea, tú me dices previamente que me lea lo que queda, entonces yo me leo ese que es el 5 y me leo el 6 que es Operación Furia Santa. Y entonces me leo lo que pasa con los jugadores. Pero sobre todo me releo varias veces UZ-7083 y veo algo que creo que puede ser mejor explotado. Y entonces se me ocurre quitar los personajes random y usar los PNJs que habían creado los jugadores. ¿Por qué? Porque yo siempre... A mí me gusta poner en compromiso a los jugadores. Me gusta ver buenas actuaciones, y quiero que los jugadores les sea más costoso decidir si son agentes de la Oro Veritatis o son los familiares de los PNJs que algunos de ellos han perdido. Otros han desaparecido y otros han salvado la vida por los pelos. Yo pensé que ese punto, cuando tienen que entregar a Samantha a Ninan, cuando el anciano de la Veritatis les dice apartar vuestros sentimientos y tienes que ejecutar esta orden, esa conversación que hay en la azotea entre los jugadores de ¿qué coño hacemos? Yo creo es un momento tenso, muy tenso, buscado, evidentemente, y que quiero poner en dificultades a los jugadores, no a los jugadores, a los personajes, a los jugadores no, Yo sé que los jugadores saben diferenciar vida real de rol, de los personajes, de la carga emocional que tenían de algunos personajes por haber perdido parte de a su familia o a sus novias, o en el caso de Dan a su exmujer. En los demás todos sobrevivieron y en el caso de Aroa su esposo estaba desaparecido. Ella había estado durante muchísimo tiempo, había decidido quedarse en la bolsa de cadáveres, ayudando a la otra patóloga forense a examinar los cuerpos, aunque la otra lo que estaba haciendo era retocándolos. El personaje de Aroa, Arnett, estaba como verificando a ver si alguna de esas bolsas era mi marido, y yo le dije que no encontraba la bolsa con su esposo. Y entonces cuando ella tiene que tomar la decisión de entregar o de participar como otro miembro más del equipo, claro, tiene la idea de que su esposo puede que en algún momento de que esté en la propia CES, ya una vez que Samantha está capturada, pues acaba de limpiar, aparezca su cuerpo. Pero ella no sabe que su marido está o no está muerto, ella simplemente está desaparecido. Pues con toda esa carga de estrés añadida, claro, la decisión es pues, pinchar un rastreador, como creo que le sugirió el Nación la Ordo. Y en el último momento, cuando se dan cuenta que Ninan recoge la bolsa de cadáver con Samantha, uno de ellos dice, pues hemos sido gilipollas. ¿Qué nos hubiera costado poner un C4 o poner un poco de explosivo y reventar a Ninan, a Samantha y a toda su puñetera madre? Además, le ponemos dos rastreadores, no le ponemos solamente Sí, bueno, el del eso, viejo, le eso ponemos también. dos. Entonces cuando Ninan o quien sea, que no me acuerdo ahora, recoge la bolsa de cadáveres, es cuando el nuevo personaje de Naum dice, oye, que le pudimos haber puesto un explosivo. Y todos en la mesa diciendo, hostia, la cagada que acabamos de cometer. Claro, fíjate, qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que yo quería conseguir con esta aventura? Esta aventura al final lo que es se está saliendo de madre, han muerto cientos de personas, esto no puede hacerse un velo correcto de esto, todo va a ir mal, todo va a ir fatal, y llevarles a los jugadores a ese punto, al punto en el cual están planteándose que el pueblo no va bien, el condado no va bien, no va a estar bien, no va a estar bien después de esto. Mm. Si yo lo cambio eso por el miedo por Seres queridos. por mi marido, por lo que sea y tal, Mm. de repente cambio el foco.
de nuevo, esto es resignificar las cosas. Ni está bien, ni está mal. Cada uno es lo que cada uno es cada uno. Pero yo sé por qué tomo las decisiones. Entonces, si tú a mí me preguntas por qué, oye, lo hago así, yo te digo, no, hazlo como está escrito. Bueno, Y sobre yo... todo, espera, y sobre todo, ¿por qué te dije, léetelo? Porque me estabas diciendo, después de esta quinta voy a meter no sé qué aventura y luego el sexto. Y digo, no, léetelo porque el final del 5 es el Mm, principio del 6. sí. Por lo tanto, no puedes meter nada intermedio. Entonces, Mm, eso era sobre todo por lo que yo te dije, léetelo. En cualquier caso, ah, independientemente de eso, porque ya ves tú, o sea, yo puedo meter un mes entre uno y otro y a tomar por culo, es como, oye, el rastreador justo acaba de salir ahora y ya estaría, se puede hacer. mm, Para mí no era importante el planteamiento moral de esto, sino más bien el planteamiento moral de voy a engañar a todo el mundo, voy a hacer que todo este condado piense que ha sido un problema con de gas o lo que sea y está y cual y punto. Porque no quería que hubiera un problema, quería que fuera una cosa automatizada. Que llega el señor Verdad, con el que siempre has estado más o menos en desacuerdo, llega este tío y te dice, hey, podemos pillar a los 5 asociados de esta manera, venga, hazlo. Y están tan cegados por la venganza que lo van a hacer. O sea, cuando yo concebía la aventura, no había un conflicto moral en ese punto, en el punto en el cual yo decidía si metía o no metía el rastreador. El conflicto moral viene después, cuando de repente dicen, hostias, somos gilipollas, no nos lo hemos planteado. Porque realmente, de nuevo, igual que pasa en Black Dahlia, pueden coger un puñetero bazooka y cargarse el helicóptero al que viene. mm. Pueden hacerlo. O sea, pueden Se me... destruir a los 5 asociados sobre la marcha a Sí, sí. todos. No Ujú. lo hacen y el no hacerlo, si yo dejo el conflicto moral en joder, podría haber hecho esto, y si a alguien se le hubiera ocurrido 10 minutos antes decirle, hey tíos, tenemos C4, podemos borrarle a todos todo Mm, esto, si hubieran hecho eso, ¿qué hubieras hecho tú? Porque se puede resolver, ¿sabes? Siempre se puede resolver. Pero ¿qué habrías hecho tú si de repente todos estos cambios que tú has hecho han generado un nuevo conflicto? Ni es bueno ni es malo. no me Simplemente, si me asusta, la pides verdad. no, 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 porque no te asustes, si me parece muy No me bien, pero asusta. si me pides mi opinión, Sí, siempre va sí, a sí, ser sí. el respeta esto. Y de la misma manera que te digo que si yo hubiera estado ahí y hubiera visto este conflicto, pues a lo mejor hubiera apretado las tuercas y hubiera dicho, tienes razón, vas a dejar que maten, ha muerto este tío. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿De verdad podrías destruirlo y ya está? Mira, Tienes un bazooka aquí, ¿por hay qué no una lo cosa haces? que se A me ha lo mejor lo olvidado. hubiera hecho, Sí. a lo mejor lo hubiera hecho y a lo mejor se me hubiera engorilado y lo hubiera hecho así, pero no es el pulso narrativo que yo había elegido. Entonces al final esto vuelve al punto en el cual tú eres dueño y señor de tu mesa de juego y tú Mm, vas a decidir. Pero el llevar el drama a muerto alguien que tú quieres, al llevar el drama siempre a ese punto, no tiene por qué ser bueno para la historia. Puede ser negativo para la historia. Y había un segundo elemento por el cual no quiero matar a PNJs que sean cercanos a los héroes en la quinta aventura, que es porque quiero que cuando mueran en la sexta, esos PNJs se conviertan en PJs en la segunda aventura, en la segunda temporada. Entonces, eran dos motivos muy importantes. Tú me sí, preguntas, yo te respondo. sí, Si sí, tú lo haces de pero... otra manera, pues ok, todo está bien. Todas las decisiones, mientras sean consecuentes, son buenas. Siempre lo he dicho. Vale. En el jurado de 12 entra un nuevo personaje. Porque había un jugador que no se sentía cómodo y al final me dice, oye, Víctor, voy a jugar contigo un par de cosas, pues a ver cómo diriges y me salgo. Y digo, bueno, vale, pues ya está. Y entra otro. Y el que entra, hay una situación de estrés con el rollo de los tocones, que es cuando viene el policía, el de Tamacua, no me acuerdo cómo se llama. El policía de Tamacua, el indio, y pilla en fraganti a los jugadores, perdón, a los personajes, alterando la escena del crimen del tipo que estaba atado en el tocón, bla bla. A ellos se les ocurre que en vez de dejar la escena inviolable, o sea, preparada para el examen de la policía o otro forense o quien sea, oye, pues no, vamos a retocar un poco la escena.
y entonces le pegan una pedrada a la cabeza del tipo fallecido, no sé, le liberan de las cadenas, cambian la escena del Sí, crimen. Y entonces yo, para proteger el velo, sí. por ejemplo, para proteger el velo. Entonces yo narro, Técnicamente era para proteger el velo, porque si no, dices, ostras, esto parece de una secta o alguna mierda así. no será Era para mejor. proteger. Bueno, pues la Bueno, historia es yo lo he que visto bastante claro que protege el velo, no sé. Pero bueno, entonces, continúa. entonces el policía se acerca, yo les digo que tiene una cámara frontal en el pecho y el jugador nuevo que entra le dice, no, no, yo le pego un tiro al policía. Y digo, ¿cómo? Y entonces Dan, en ese momento, el líder de equipo salta y dice, no, 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 yo levanto su arma o yo hago algo. Yo le pego un tiro a él antes de que le pegue un tiro y acaban y Sí, dices. hago así. Y entonces sucede una Y yo con partida la piedra en la mano. muy hermanos Marx durante un momento y yo sé los que están disponibles para hacer cualquier cosa por el velo, por poner un velo. Por eso hacer las modificaciones en el quinto a mí no me rechinan tanto. Sí, es cierto, me acuerdo perfectamente que me habías Cabe dicho que... decir que no matamos al policía, lo No, no, llevamos con la orden y que se apañen. sí, Así pero que puede ser un técnicamente puede ser un jugador para la siguiente. si puede ser un Técnicamente lo hemos jugador, llevado a la orden. puede ser un jugador perfectamente, o puede ser que ha desaparecido y qué ha pasado con esa gente. De momento está desaparecido porque se lo Para llevó a la pinchar orden. un poco más a la mesa. Pero bueno, eso realmente nunca llegó a explotar. Como que se sucedían mucho los acontecimientos muy rápidamente y no llegó a explotar. Em, lo que tú me habías sugerido de que posiblemente los PNJs que se habían creado podían ser los personajes de reemplazo. Claro, al no tener el segundo libro, de esta manera pensé, bueno, y tampoco pasaría nada si no lo son. Sin saber exactamente lo que pasa en el segundo libro. O sea, en ese momento, sin saber. Hombre, eh, si te has leído las sexta aventuras, sabes que no están. O sea, no, 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 que no me decir, no es refiero a ningún eso. No, no, spoiler. Al que ha jugado la no, primera no, no. temporada sabe que luego vas a necesitar otros. Ya, ya, ya. No, Pero no hay nada yo me nuevo. refiero a los personajes de reemplazo del segundo tomo. Porque eh, yo no sé si lo que tú quieres para que... Porque, Sí, que yo a lo mejor yo te podría ¿vale? obligar a hacer otros personajes totalmente de cero, etcétera, etcétera. Exacto. Podrían ser Vale, gente esa de es una cero, opción. pero que conocieran alguno de los PNJs o que tuvieran un tipo de relación con los PNJs que se No sé si desarrollaron en la está primera explicitado en el temporada, primer libro, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo ¿vale? si está explicitado o no, no Yo creo recuerdo, que pero en no, cualquier caso me parece pero... bastante orgánico el pensar que eso va a pasar así, de la misma manera que cuando tú te haces un PNJ es habitual que el PNJ forme parte del fondo, del telón de fondo. Buah, pues Mm. me cojo el tío este que te acuerdas en esta aventura, va, pues voy a jugar con este porque me moló, podría ser tal, es relativamente habitual. Entonces, no sé si está explicitado o no en algún momento del libro, no me acuerdo. Yo Si creo no que está no, explicitado, pero... pues tienes razón y es un error, pero lo Hombre, tendré que como dices revisar porque tú, la verdad es que esto no me no es un acuerdo. error. No, no. Fue eso, que lo que tú me comentabas tampoco lo veía como canon, ¿sabes? Fue algo más así como... ¿Y qué más da que no sean los familiares? O sea, ¿qué más? ¿Por qué tenían que Haz ser lo los que quieras, familiares? Sí, haz sí, lo que quieras. pero que yo lo pensé, vamos, ¿sabes? Que lo pensé, barajé lo que tú me aconsejabas y tal. Bueno, Y digamos que pesaba más la sobrecarga de estrés que vale. pasará después del quinto, de la sexta, o sea, sexto episodio o inicio del siguiente. Bueno, Ya se me venga, vamos a ocurrirá seguir al algo siguiente, para el vamos a ir siguiente. terminando, que ya es Sí, súper sí, sí, tarde, vamos venga, acabando. Bueno, pues venga. eso. Llegamos a Furia Santa. Ellos siguen con la idea de que Annette sigue con la idea de que no sabe nada de su marido. Dan sabe que su ex esposa ha muerto, protegiendo a su hijo, y su hijo sí sobrevive. El personaje de Pavlok, su novia tiene problemas por el humo tragado en el incendio en el centro comercial. Y el otro personaje murió su exnovia toxicómana
Y el otro personaje, nada, como no tiene familia, como ya me lo hizo aposta para no tener que sufrir, dije, no, yo no te voy a dar ningún PNJ. Digo, vale, yo te voy a dar un S terrorista. Digo, pues ole tú. Llegamos a Furia Santa y moló mucho. Em, a los jugadores les gustó, o especialmente a algún jugador le gustó, el tema de ir cambiando de escena, de agentes de la FES y de lo que le iba sucediendo a los jugadores, y que Ujú. eso más o menos llegara de una manera coordinada al final de bueno, a la conclusión, a esa escena de decidir quién se queda atrás y los demás se salvan, que hubo una especie de guerra por parte de los jugadores porque había algunos que habían perdido cachos de cuerpo, ¿vale? Sí, Claro, yo lo que había perdido era el chaleco, pero había uno que había perdido un dedo, otro había perdido un brazo, otro había perdido una... Bueno, no había perdido la pierna estaba sí. destrozada, pero estaba. Otro llevaba un traje entero de NBQ de los que había colgados y tal. Bueno, pues la historia es que al final, creo que fuerza a Ned, fuerza la historia como empujando al compañero para que se quede protegido mientras que Y ella les baja. prometo, porque estoy sujetando la manivela para que se mantenga la puerta abierta y puedan pasar. Y yo les prometo que en el momento en el que suelte, voy a echar a correr para intentar entrar con ellos. Y Ujú. mi intención sí que es esa, pero a mitad camino se me abalanzan. Claro. Mm. Y entonces cuando hago la primera de los finales, que es que ella sobrevive y los otros mueren, hubo No quejas. me dejó pegarme un tiro cuando estaba yo sintiendo las garras y yo, antes de pegar un tiro, tengo Mira, 6 balas. eso es Aquí hay bueno, 20. leerse la aventura. Me intento pegar un tiro Tiene que y me sobrevivir dice uno. que no, que no consigo pegarme el tiro y los demás tampoco consiguen pegarme un tiro porque también dan pensado, le pego un tiro antes de que se la maten, de que se la coman viva. Y es en plan de Ya. sí, gracias. Y Pero no entonces consiguen nada, matarme cuando y tampoco yo consigo matarme yo. digo que los que se habían salvado fallecen, no se sabe qué pasa realmente con ellos, pero están muertos. Es que no sé cómo está planteado, ¿vale? Es que no me acuerdo. Lo que dijiste Y la es que que eso sobrevive era algo es... venenoso y estaban llenos de pústulas y mierdas así. Sí, y entonces Y el que lleva el traje NBQ empieza a decir que a él no debería de pasarle eso. Y entonces de esta manera se queja. Pero bueno, yo le dije que es, que es así. Que hay a veces que la muerte te golpea y Sí, no las ves básicamente lo que venir. pasa es que son espinas, que entonces se clavan Sí. y perforan el traje de BQ. O sea, como está descrito son espinas. No sé cómo lo habrás descrito tú, pero como están descritos son así. Entonces pongo la escena de Annette en la UCI, inconsciente, y el anciano de la Ordo y la señora Leltaz hablando. Entonces ahí creo que es cuando se dan cuenta que es Annette la que ha sobrevivido. Y después es el otro no, final nos damos es... cuenta de que que Annette ha sobrevivido cuando entra en el equipo de las Faces, ve al resto del equipo muerto y oyen por detrás, que veían el montón de cadáveres que estaban muertos, ahora sí que estaban inmóviles, oyen una respiración ahí atrás. Y es cuando se giran y ven un brazo en plan de... Sí, saliendo ¡Ya! encima. ¡Aquí! Bueno, pues eso. Con muchas ganas de que liberen el PDF, aunque a mí me queda un episodio y la aventura esa que acabas de comentar tú, del origen de lealtad, no sé, lo que diga Zanir que queda de episodio y se acabó. Y con ganitas de leer como narrador el libro. Normal. Una Ya, duda, ya te llegará. Dime. sí, una duda que teníamos ahora. ¿Los puntos que pierde el personaje superviviente es punto de valor o punto de reserva? Nunca jamás vas a perder reserva. O sea, la reserva la pierdes en partida. Si es modificación del personaje, es puntuación. Vale. Bueno, Sí, pues ya lo lo tengo aquí sabes. delante. Sí, pierdes 5 puntos de salud porque tienes una Ah, tala permanente son 5 solo. eh, Vale. y 5 Ah, puntos de vale. estabilidad. Ah, Bueno, vale, si pues, son 5 y 5 vienes que me había dicho 10 y 10 y después me quedo a 0. bueno, pues a lo Ya. mejor pensé en otra cosa. Pero vamos, también como lo estamos hablando, da igual. De todas Eso maneras, se le se puede recomienda modificar. 3 puntos de experiencia. O sea que luego incluso dices, he perdido 5, pero me recupero 2, me recupero 3.
y solo he perdido 2 de 1 si tienes poca Mm. estabilidad o lo que sea. Porque obviamente no puede bajar de 0. Bueno, Así que pues... nada. algo Estoy que... así como algo- mirando, intentando mirar así por encima, no encuentro nada que sea explícitamente. Es verdad que, por ejemplo, el cierre del sexto de aventura se recomienda que las escenas que forman este cierre sean las de los familiares y amigos de los personajes jugadores recibiendo la noticia de la muerte de su ser querido. Para mí eso es una invitación a esos son los nuevos PJs, pero es verdad que no está de manera explícita. Tendría que mirarlo más en lupa a ver si en algún otro sitio está, No, pero no pasa. parece. No, pero por ejemplo, los PNJ que tenía Dan era su hijo que era muy joven, creo que tenía 10, 11 años, y la exmujer que ya estaba con otro, así que no le habría importado bien poco. Bueno, Pero lo de da la igual los mujer PNJs, o tiene sea, tú rollo vas también. generando vínculos con otros personajes. Ya, no, Los pero es que, PNJs por que tienes. ejemplo, Dan con los vínculos que tenían era esos y mi cuñada. Pues a lo mejor podría jugar con tu cuñada, ¿por qué no? O podría jugar con Canota porque él le salvó la vida a Canota, yo qué sé. No, Sí, Canota es el policía el indio. indio. Quiero decir, realmente al final el jugador, cuando tú le dices te vas a tener que hacer un nuevo personaje, las decisiones le va a tomar porque haya un vínculo con el anterior. Y eso de nuevo no es necesario, pero creo que aporta al juego. Y creo que, y de nuevo, si no se hace, no pasa nada. Pero es verdad que ayuda a los jugadores, y siempre que he dirigido la segunda parte, ayuda mucho. Ayuda mucho que exista un vínculo. En primer lugar, porque tú como jugador recuerdas cosas. Entonces es como, joder, vale, esto me lo contó el otro, ¿vale? Porque yo quiero narrarlo, yo quiero interpretar respecto a esta cosa que pasó o lo que sea. Y en segundo lugar, porque de alguna manera ya lo has construido tú. Al construir la relación con ese PNJ, ya has construido tu parte del PNJ y funciona. De nuevo es lo de siempre. O sea, estos son yo tirando de pulsos narrativos hacia adelante, pero que no es la manera correcta de jugar, es mi manera de jugar y ya está. En cualquier caso, te lo pasaste bien, ¿no, Aroa? Que es lo importante. Sí. Sí, a ver, me lo pasé bien. Es la situación tensa. Y luego al final, cuando. Porque es el señor verdad mayor, el señor Sí. viejo, El anciano. el anciano, el que nos dice de inyectarle el chip rastreador. Y luego cuando estoy en la cama del hospital recuperándome, me dice, qué buena idea que le inyectaréis el chip rastreador. Es en plan de... Cabe decir que como le inyectamos dos, y en un principio pensé, te refieres a inyectarle dos, ¿no? No a... ¿O no? A mí me... No, es que mejor no lo planteo. Es que claro, como yo sé lo que pasa en el segundo libro desde el punto de vista jugador, eh, yo te digo que todo tiene un porqué. Y ya está. Ya, imagino que todo tiene un porqué, porque luego sí que está la escena en la que él está hablando con la lealtad, No diciéndole que siendo alguien se alerta. está haciendo pasar por él, por lo Ah, que yo le he dicho de, pero si me lo dijiste tú. lo recuerdas. Bien, bien, bien. Claro, lo recuerdo. A ver, cabe decir, recuerdo fragmentos, ¿vale? Pero eso justamente es el final. Todas las aventuras no me acuerdo porque además recuerda que yo a veces por el trabajo no podía jugar alguna porque trabajaba de noches. Y entonces algunas no las pude jugar. También por eso tengo menos recuerdos. Yo, por ejemplo, cuando muere el personaje yo no estaba, cuando muere Pazlock. No, muere Kultroy. Cuando muere Kultroy yo no estaba. En ese momento yo no estaba. Mm. Porque era una de esas que yo estaba trabajando de noche. Mi personaje no estaba. Estaba, pero no estaba. Por eso, pero en este justamente momento sí que estaba. Y recuerdo eso, que cuando él me dice de qué buena idea que le inyectaseis el chip. Y yo que le contesté, pero si fue de tu idea. Claro, es que esa es la idea, el what Nos the lo fuck que está dijiste pasando. tú. Mm. Y Claro, él se queda por con eso, cara de ¿qué? Ah, sí, sí, sí. Dices, ah, no, no, no. por eso es importante que no haya debate, que se inyecte y punto. Porque Ya, si de lo que repente hacemos existe es un inyectarle debate, dos. claro, cuando de repente eso se convierte en un punto de inflexión de la trama, de repente cambia, de nuevo, No. se resignifica esta Inyectarle escena. le íbamos a No pasa inyectar. Lo que nada. pasa es que le inyectamos dos para que sea más difícil que lo encuentren. Le inyectamos uno en la pierna
que le cortan la pierna, así que nada, y otro en el cuello. Ese no te lo vas a cortar, hijo puta. Hay maneras. Sí, bueno, ahí. Pero en cualquier caso es eso, o sea, que al final era el no quiero que te lo plantees, porque también es un aprendizaje para el jugador, es decir, oye, a lo mejor teníamos que habernoslo planteado, ¿no? Es lo que pasa cuando juegas la noche más lluviosa y luego juegas Legión. Eh, sabes que puede ocurrir lo que ha ocurrido en la noche más lluviosa. Por lo tanto, te vas a tener vas a tomar unas precauciones que no las tomarías de otra manera. Al final, todo tiene un porqué. El problema es que el porqué lo sé yo. y además, el problema está en que esto es rol. Da igual que yo explicite esto lo hago por tal, que lo hago en muchos momentos del libro. Da igual. Si el máster decide otra cosa, decide otra cosa. Y si la mesa decide otra, decide otra. Y a tomar por saco. Y ahí en partes en el libro lo que te digo, da igual lo que digan los jugadores, esto tiene que ocurrir, apáñatelas. Y hay otras que digo, oye, inténtalo, que no sale, no pasa nada, gestiónalo de esta otra manera. Porque creo que es importante decirte qué momentos esto es fixed, como dicen en Doctor Who, ¿no? Los momentos fixed del tiempo en el cual este momento temporal no se puede cambiar. Esto tiene que ocurrir, ¿no? Y eso ocurre también en el segundo libro, en el que también hay momentos que van a ocurrir así y que los jugadores lo que van a impactar es en cómo va a ocurrir y cosas así, porque sí es importante que los jugadores impacten en la trama, pero que van a impactar a otro nivel, etc. Y mi intención como narrador, como autor, siempre fue esa. Y aún así, a lo que te salga de ahí. Y hay grupos de juego que no han matado a nadie. Hay grupos de juego que han saltado ese final y no pasa nada. Y estarán todos los jugadores, todos los personajes estarán en la segunda temporada y no pasará nada. Y hay grupos de juego en que han decidido que el superviviente se ha suicidado o se ha retirado o lo que sea y van a empezar completamente de cero. No pasa nada. Se jugará. Todo es posible. Y los cambios, siempre que sean consecuentes, buenos. Pues muchas Sería muy gracias. hipócrita por mi parte el deciros, no, 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 esto lo estoy jugando mal, ¿sabes? ¿Qué mierda es esta? Para eso escribo una puñetera novela y ya está, ¿no? No, eso no tiene que ser. Las decisiones que toméis son siempre correctas. ¿Algo que añadir, Aroa? No, nada que añadir. Lo que sí que me ha sorprendido es lo de que podían haber sobrevivido más personajes en esta aventura cuando se supone que es un superviviente. Sí, 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 se supone, se supone. Pero si tú has decidido no hacerlo, ¿qué? No, 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 mira, pues vuélvelo a jugar todo. No, no, yo tengo que Volverlo a aceptar que jugar esto va a ocurrir. vosotros dos hasta que uno de los dos muera. Piedra, papel, tijera. Exactamente, pues os ponéis de acuerdo, ¿eh? A mí que me... O sea, quiero decir, simplemente habrá Duelo, ciertas partes de la trama que duelo a cambiarán. medianoche. Ciertas Vale. partes de la trama de la segunda temporada van a cambiar porque el superviviente mm, tiene un rol específico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendrá que cambiar y ya está. Sí, que soy yo, me tendré que ir sabiendo cosas. Bueno, tú irás sabiendo cosas a medida que te vayan pasando, claro. Ya, ya. Lo que has comentado antes, que habríamos, que te he dicho, de, pues eso habría que hablarlo con él, lo de la estabilidad. ¿El qué? No, era eso. Ah, porque me habías No, comentado el otro día que dependiendo de... Yo creo que lo que has creado es una tabla de estabilidad en función de la estabilidad del personaje superviviente a medida de cómo se va desarrollando el episodio 2, ¿no? No sé de O qué me sea, estás el hablando. tomo 2, en el ¿no? tomo 2 por lo que me ha dicho, él ha ido tirando estabilidad conforme van Sí. pasando los episodios, pero que como no ha perdido ninguna, no ha pasado nada. Y lo que él decía es de si eso se podría hacer, de que si yo tengo que revivir algún trauma o alguna mierda, que aunque saque la tirada lo tenga que revivir y que me afecte más o me afecte menos, pero que sí que esté la O no escena. plantear tiradas y que digamos, a medida que vaya pasando el tiempo, el personaje se vaya metiendo más en un pozo sin fondo hasta...
Eso tiene que ver más con el máster cómo lo quiera resolver. Hay un planteamiento que no es lo que piensas, que es otra cosa diferente. Y no digo más porque todo es spoiler. Pero en cualquier caso, si no pasara nada, pues no pasa nada. Y ya estaría. Al final, Ajá. todos los grandes críticos de Gamsu siempre dicen que es que está todo predeterminado. Gestiona, ya está. Y si de repente el tío tiene un montonazo de estabilidad, cosa que no va a pasar porque has perdido 5 puntos, si el tío tiene un montón de estabilidad, ya está, genial. Y si no, y si se gasta toda la estabilidad para esas tiradas y de repente lo que hace es que está súper bien, no vas a tener estabilidad para otras cosas y te van a pasar cosas chungas igual. Así que, mira, al final la mecánica cumple cumple una función narrativa y cumple una función en las dinámicas entre personajes. Si una mecánica no modifica la dinámica de juego, quita la mecánica. Chimpón. Bueno, ya lo veremos. Cuando llegue el libro, o sea, o cuando llegue el Ahora lo que PDF, quieras, como siempre. no te creas tú que a medida que lo iba jugando yo no iba pensando en esto lo voy a cambiar, esto no hay, esto hay que darle más Hombre, no chicha. tienes O que sea, prometérmelo que para saberlo. No hace cuando lo falta que me tenga lo en mis prometas. manos será otra cosa, pero yo ya, mi cabeza ya ha ido pensando en qué va a hacer, en mi caso se llama Briela, el personaje, y qué es lo que va a hacer Víctor cuando narre. Claro. Bueno, pero eso es defecto Si da igual, si de no te esto lo del vas a juego. leer, así que ¿qué más da? Sí, O sea, sí, me lo leeré. Tengo curiosidad. Ya no te digo yo que me lo lea entero, pero tengo curiosidad. bueno, pues un placer haber Igualmente. charlado con vosotros. Una Muchas gracias por maravilla. haber Y venido. nada, espero que disfrutéis la segunda temporada un A tope, montonazo. a Y tope. la tercera también. Venga, venga. Ahí, ahí. Yo Venga, espero llegar a la tercera con el mismo personaje. bueno, eso no prometo nada. Hombre, de Bueno, momento. sí, por ahora has llegado, yo qué sé, has hecho un tercio del camino. Ya, ya, ya. Bueno, chicos, Muchas hasta gracias, luego. Álvaro. Hasta luego, Bye. hasta luego. Hasta Chao. luego.